Después de concretado la actividad de fase de grupos, Japón se ha metido como el único con paso perfecto, jugará contra Nueva Zelanda, el local y llamado a pelear por medallas. España todavía sin despegar del todo, parece que habláramos de Eurocopa y de la mayor, se parece y mucho el equipo de la Fuente frente a Costa de Marfil, Corea del Sur ante México, ya con muchos antecedentes o historia olímpica, al menos entre estas dos selecciones, nada favorable para la de CONCACAF, por cierto, y Brasil frente a Egipto, que ha dado una sorpresa clasificándose y dejando fuera a Argentina. ¿Qué te parece de entrada el bracket, Andrés? ¿Y quién es la que pinta a tu juicio como para pelear ese oro, aunque estemos todavía en cuartos de final? Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo ahora sí, ya oficialmente para todos. Un abrazo para Dani, para Alex y para todos. A ver, yo creo que para analizar muy bien lo que nos está dejando la jornada, creo que es un tanto complejo analizar los Juegos Olímpicos porque cada uno de los equipos vienen de lugares distintos, le dan una relevancia diferente, han prestado distinta clase y categoría de jugadores y también tiene mucho que ver con el área de la cual viene cada uno. Para México, por ejemplo, que hoy juega un buen partido, que gana y que se consolida en su afán de volver a repetir una medalla. Para México, los Juegos Olímpicos se han transformado en el eje central de su verano. Para los equipos europeos, algunos le han dado mayor relevancia, acaso España, que trae a algunos jugadores que estuvieron en la Euro. Otros simplemente parecen que lo descartaron y terminaron haciendo un papelón, como fue Francia, que no solamente que no trajo buenos refuerzos, sino que hasta ni siquiera los sub-23 que podía traer ha traído. En el medio está Argentina, que le ha dado prioridad a sus clubes a la Copa Libertadores y que arranca la liga en Argentina, con respecto a no mandar jugadores y no tiene ni siquiera refuerzos mayores de edad. Entonces yo creo que analizar lo de los Juegos Olímpicos requiere de contextualizar un poquito de cuál es la relevancia que le ha dado cada uno, cómo llega cada uno de los equipos, qué pretendía de esto y a partir de eso cómo funcionan. Y algunos van funcionando cada día mejor como México, otros no lograron funcionar nunca como Argentina y hay otros que nos da la sensación de tener un potencial que, y coincido con lo que decía recién, no termina de explotar como España, pero claramente es uno de los que mayor potencial en cuanto a calidad individual tiene. Así que me parece que este análisis hay que hacerlo, de dónde viene cada uno, qué lugar ocupan los Olímpicos para cada uno y cómo lo está haciendo cada uno. En ese favoritismo que siempre pues marcamos, ¿no? O en el que nos centramos muchas veces, Alex, a la hora de los análisis, muchos juicios caen sobre la selección española, evidentemente por los nombres, por el talento, ya decía Andrés, son hasta 6 futbolistas que fueron parte de la Euro, pero sigue estando Brasil, sigue estando el campeón defensor de ese tan ansiado oro olímpico que conquistara hace 5 años y que se ha clasificado primero de grupo. ¿Quién de los dos hasta ahora te ha convencido más? A mí me convence que tal como estáis, un abrazo para todos, especialmente Andrés, bienvenido de vuelta. Me parece que Brasil me convence un poquito más porque sabe a lo que juega, igual que España, o sea, España tiene una idea muy clara, es muy identificable, pero tiene los mismos problemas y las mismas virtudes que la selección mayor, que la selección de la Eurocopa y claro, buena causa de eso es porque hay muchos jugadores que están repitiendo y que encima ya llevan arrastrando una temporada larguísima. Entonces yo creo que Brasil, que sabe a lo que juega, que tiene además refuerzos de jerarquía, como es el caso de Dani Alves, que es un ganador nato, Richarlison, que está enchufadísimo y que viene de una temporada, él parece que no está acusando el cansancio, a diferencia de otros jugadores que lo han disputado prácticamente todo. Con un fondo de armario también espectacular, porque tienes a, no sé, Anthony del Ajax, tienes a Martinelli del Arsenal, que es un muy buen futbolista que prácticamente no tiene minutos. Yo creo que es la selección, además, que cuenta con el hecho de ser los vigentes campeones. Yo doy un puntito por encima de favoritismo a Brasil. Mi segundo candidato, y estando totalmente de acuerdo en esa contextualización que ha dicho Andrés y que me parece muy necesaria para entender el por qué vemos a unas selecciones asomando el morro prácticamente en las medallas y hay otras selecciones con mucho peso histórico que prácticamente han desaparecido del mapa, como es el caso de Francia, ¿no? Pero yo diría Brasil, España y la tercera la dejo totalmente abierta, pero creo que Japón, por la localía y por el fútbol que ha demostrado a ratitos y por los jugadores rápidos que tiene, como es el caso de Kubo, que seguramente es uno de los más conocidos, pues yo creo que tiene un paso más que los demás para la tercera posición en cualquier caso, pero este sería mi orden. Y además, tal como está el cuadro, si todo va como debería ir, Brasil y España se enfrentarían en la final.
Sí, no hay forma que jugaran antes, a menos que tropezaran y por ahí disputaran el bronce y no el oro, como está probablemente previsto que lo hicieran. En esa necesidad u obligación casi, Dani, de poner contextos a las cosas, ¿cómo se mira en Europa el fútbol olímpico y por qué la diferencia que vimos, por ejemplo, entre la selección española y lo que pasó con Francia y hasta con Alemania? Muchos nos estamos centrando en el escándalo francés, pero Alemania también ha ido a sumar un nuevo fracaso, uno más a los que ya acumula, por ejemplo, con la mayor. En Europa tiene un peso específico distinto, me parece que, como bien señalaba Andrés, es necesario medir y poner sobre la mesa a la hora de hacer el análisis. Hay países, por ejemplo, Italia, en donde no estando la selección, bueno, esto pasa creo que con todos los deportes en los Juegos Olímpicos y es un poco triste a veces porque nos perdemos historias humanas y momentos de emoción muy importantes, pero cuando no participa el del país en donde estás viendo la transmisión, se desaparece prácticamente un deporte, se termina una historia. Si no es un escándalo o una noticia impactante, no se vive. Y eso creo que es una pérdida, porque una de las cosas que tiene los Juegos Olímpicos es eso, ¿no? La posibilidad de unir mundos y de conocer historias y de vivirlas. Digo esto porque en Italia, que no se clasificó a estos Juegos Olímpicos, el fútbol lo tienes que buscar con lupa. Lo tiene que ir a desenterrarlo prácticamente. Y así las cosas, es natural que el peso específico que puede tener en algunos países, apenas quedó afuera Francia, salió de todas las primeras planas y de cualquiera de los espacios que tenían reservado para eso. Por lo tanto, el peso específico tiene que ver con la participación o cómo le está yendo al equipo. Pero eso imagino que, por ejemplo, en México ahora hay una gran atención sobre lo que está haciendo su selección, ¿no es verdad? Sí. Ricardo, sí. una apreciación respecto a lo de Europa. La explicación de que España tenga una selección mucho más potente que la de Francia o que la de Alemania es que en España, por ley, los clubes, aunque sean Juegos Olímpicos, están obligados a ceder a los futbolistas, y ahí hubo pues ese pequeño rifirrafe, por ejemplo, entre el Barcelona y la Federación, por el caso Pedri, por el caso Eric García, etcétera, etcétera. En Francia y en Alemania no existe esa obligación, y la Federación, las dos federaciones de hecho, han sido mucho más comprensibles sobre todo con las ligas, porque ya entienden que esta temporada sobre todo ha sido muy larga, que ha tenido mucho desgaste y no quieren perjudicar las ligas locales, que también empiezan dentro de 4 días. Entonces yo creo que esa es también otra diferencia muy importante, el por qué la selección española sí que está respondiendo a las expectativas y el por qué Francia y el por qué Alemania se presentaron con un equipo prácticamente desconocido. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda además que si vives en Estados Unidos puedes bajar la aplicación de ESPN Plus y tener acceso a más resúmenes, más análisis y más contenido exclusivo del mundo deportivo.